nuestros grandes ejércitos y a Israel. Esto fue lo que John Fetterman, que habitualmente en estos temas se mueve y está un poco, digámoslo así, a la derecha de la posición demócrata, en un post en la red social X. Vamos a seguir conversando con otro entrevistado que está ubicado en Medio Oriente. Es Luciano Zacara, analista político de Medio Oriente y del Golfo, basado en Qatar. Estoy esperando ahí si me confirman que lo tenemos. Lo tenemos efectivamente, Luciano. ¿Cómo estás? Mucho gusto. No sé qué hora es en Qatar, pero te agradecemos muchísimo por el contacto con CNN Chile en este día tan agitado para la región. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la 1:10 y estamos desde muy temprano con todo esto porque bueno, nos despertaron básicamente los medios de comunicación alertando de que Estados Unidos e Israel estaban atacando Irán, y a partir de allí ha sido un goteo constante de informaciones, confirmaciones, rectificaciones. Lo que te puedo decir concretamente es que se han escuchado aquí los impactos, más o menos como 20 impactos distintos que se han escuchado en distintas partes de la ciudad. Han caído restos de misiles interceptados en distintos barrios. Hemos recibido las alertas del Sistema Nacional de Emergencia diciendo que nos quedemos en casa. Aparentemente una primera oleada ya pasó. No sabemos si va a haber o no segunda. Sabemos que se ha intentado atacar la base de Al-Udeid, no sabemos si ha sido alcanzado o no. Que otras bases en la región, en Bahrein, en Emiratos y en Kuwait también han sido atacadas. La situación es bastante complicada y difícil de analizar, porque parte de esto puede ser como pasó en junio, que hay un ataque masivo por parte de Estados Unidos e Israel en medio de una ronda de conversaciones que descarrila totalmente cualquier proceso de conversaciones, pero que si Irán fue permitido lanzar misiles, cosa que en principio no estaba pensado, y ahora explico por qué. Esto puede ser parte de una puesta en escena de un acuerdo que finalmente va a ser conseguido y que las dos partes están tratando de demostrar que tienen la decisión y la capacidad de atacar. Irán lo está demostrando, de defenderse a pesar de un ataque masivo de Estados Unidos e Israel. Y es muy difícil saber qué es lo que está pasando por la cabeza de Trump en este momento. Con su mensaje de hace un par de horas, está claro que lo que quería hacer era derribar al régimen. Lo que ha hecho no va a derribar al régimen, eso está claro. Irán hizo lo que ha anunciado que iba a hacer. En caso de un ataque de Israel y Estados Unidos, Irán iba a responder sin contención a cualquiera que tuviera base de Estados Unidos, y es lo que está haciendo. Evidentemente esto lo único que genera es más inestabilidad, más tensión, rompe cualquier posibilidad de diálogo y genera más inconvenientes en la región, porque evidentemente los países del Consejo de Cooperación del Golfo ahora tienen que hacer algo o decir algo, porque no pueden permitir que su soberanía haya sido violada por parte de Irán. Lo que pasa es que ¿sí? Irán está respondiendo a un ataque. Luciano, me parece bastante interesante varias de las cosas que dices, vamos a irlas desglosando, pero creo que hay un elemento que para quienes pueden estar siguiendo esto, quizás no de manera tan frecuente, es interesante que tú nos ayudes a contextualizar. Habitualmente en la simplificación, uno en Medio Oriente tiende a pensar que existen dos grandes bandos, Israel y los países árabes. Acá tú nos estás comentando, tú estás desde Qatar y tú dices, bueno, acá Irán ha atacado bases que están en países del Golfo, pero bases, digamos, que están en países del mundo árabe, digámoslo así, de Estados Unidos, y eso te habla de que hay una tensión, hay una división, de que no es todo lo mismo. Me encantaría si tú nos puedes contextualizar eso, porque de nuevo, es algo que probablemente tú, viviendo en la región, lo entiendes mucho mejor, pero que desde la lejanía, por la simplificación, a veces es complejo de entender. Sí, evidentemente hay países árabes en la región que tienen distintos grados de relación con Irán y distintos grados de relación con Estados Unidos. Todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo tienen bases estadounidenses porque son la garantía de la defensa de su propio territorio en caso de un ataque externo, como lo fue Irak en los 90,
posteriormente o simultáneamente Irán también representaba una posible amenaza ante cualquier ataque extranjero, y el único que garantizaba la seguridad territorial de estos países es Estados Unidos, con la presencia de sus bases aquí. Eso implica obviamente que hay muchas cuestiones de política exterior que están alineadas con Estados Unidos, pero hay otras que no. Omán, Qatar, Kuwait han sido países que han tenido una relación con Irán muy distinta que comparándolo con Arabia Saudí, por ejemplo. Ha habido muchos momentos en los cuales las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán se han cortado por distintos motivos. Hay una confrontación ideológica, política y estratégica muy importante. Otros países como Omán o Qatar han tenido mucho mejores relaciones, han siempre optado por el diálogo con Irán y han servido y están sirviendo como base de negociación para que Estados Unidos o Israel en su momento pudieran negociar altos el fuego, distintos tipos de, bueno, la negociación nuclear que estaba teniendo hasta este momento estaba haciendo a través de Omán. Por lo tanto, eso marca que hay distintas relaciones que cada país del Golfo tiene con Irán y con Estados Unidos y que no son incompatibles, y se agrega un elemento extra que es los procesos de normalización con Israel, que hasta el 2020 ningún país del Consejo de Cooperación del Golfo tenía relaciones diplomáticas con Israel. Ahora Emiratos ha normalizado y tiene embajada israelí, Bahrein también, y esto incluye las distintas tendencias que cada país del mundo árabe puede tener relaciones con Irán, Estados Unidos e Israel, independientemente de sus alineaciones ideológicas y políticas, y que hay mucho más pragmatismo en la manera en que se relacionan los países que posturas puras y duras basadas únicamente en la ideología. En el caso de Israel e Irán es incompatible, son mutuamente excluyentes, y eso es lo que impide que haya otro tipo de acercamientos en la región. Lo que pasa es que Trump ha decidido introducirse en esta disputa de la manera más agresiva y menos dialoguista posible, en parte siendo arrastrado por Israel. Lo que pasa es que Israel arrastra a Estados Unidos y arrastra a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque esta respuesta iraní está atacando a todos los países del Golfo, y lo que pone en riesgo es que se fuerce a los países del Consejo de Cooperación del Golfo a elegir entre uno y otro. Y es aquí donde la polarización puede llevar a un punto de no retorno con consecuencias imprevisibles. Luciano, estamos hablando con Luciano Zacara, analista político de Medio Oriente y el Golfo, que está basado en Qatar. Ese era un punto interesante del argumento inicial que tú nos hacías. Había un segundo punto que me parece bastante relevante también, que tiene que ver con la magnitud de este ataque y este intercambio entre Israel, Estados Unidos e Irán, y la proyección que pueda tener. Porque hemos visto a lo largo de los últimos años que hay episodios donde efectivamente hay ataques, hay respuestas, y luego esto vuelve una mesa de negociaciones. El tono al menos de los discursos de Benjamin Netanyahu y de Donald Trump me parece que en esta ocasión es un poco más severo, pero tú nos manifestabas, bueno, acá también hay incertidumbre de si esto va a terminar como ha terminado en las otras ocasiones, en una mesa de negociaciones para cerrar un acuerdo, y si eventualmente esto no termina, en lo que han señalado Netanyahu y Trump, que es lo que quieren, que es impulsar un cambio de régimen. Ellos se han quedado a la puerta de decir que van a hacer el cambio de régimen, si no dicen esto le corresponde al pueblo iraní, pero me parece que ahí es uno de los puntos que también nos va a ayudar a entender cuán profunda o no va a ser esta ofensiva que comenzó esta mañana. Hay una cosa cierta: lo que pasa por la cabeza de Trump solo lo sabe Trump, y la decisión de atacar o no pasa únicamente por él. Y la decisión no sabemos cuándo la tomó, si la tomó ayer, antes de ayer, si la tomó a partir de conversaciones que ha tenido con Witkoff después de la reunión del jueves, si ha tenido una conversación telefónica con Netanyahu. Marco Rubio venía en 2 días a Israel, que se suponía para hablar de esto y de una posible acción conjunta o no, y la acción se tomó antes. Por lo tanto, hay muchas cosas que son muy difíciles de explicar y que no las sabremos hasta que no se desclasifiquen los documentos en 20 años, de cómo es el proceso de toma de decisiones de Trump en este momento. El tema es, si nos atenemos a lo que dice, se la pasa cambiando lo que dice cada día.
hace 3 semanas o 2 semanas dijo que Irán tenía entre 10 y 15 días para decir, después dijo 48 horas, después dio lugar a las conversaciones, después de las conversaciones del jueves había planeada una reunión técnica con la Organización Internacional de Energía Atómica para discutir determinadas cosas que eran mecanismos de verificación que podían contribuir a llegar a un acuerdo. Y luego tenemos un ataque. Y un ataque que lo justifica diciendo que lo que hay que hacer es cambiar el régimen. Perdón. Entonces, este proceso de toma de decisiones es muy difícil de entender porque no se sabe cuál es el objetivo de Trump. Una cosa es cierta. Si Estados Unidos quiere derrocar al régimen iraní, no lo va a hacer con la fuerza que está en el Golfo. No hay soldados para invadir el país, no hay fuerza suficiente para destruir todo lo que quieren destruir para que caiga un régimen como el iraní, que está muy firme desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Y creo que más o menos lo ha dado muestras en los últimos 40, casi 50 años. Ahí hay un tema, muy difícil de... Hay un tema ahí, Luciano, que es probablemente a lo que se aferra Donald Trump como argumento y que lo menciona también Benjamin Netanyahu, que es las últimas protestas que ha habido contra el régimen. Ahí es donde ellos plantean, pero también, o sea, tanto Benjamin Netanyahu como Donald Trump lo que dicen es, nosotros aquí estamos haciendo esto para garantizar la seguridad de Israel, de Estados Unidos, para eliminar capacidades nucleares. Pero el cambio de régimen, aquí va a haber una oportunidad para los ciudadanos iraníes, es decir, no se comprometen ellos eventualmente a derrocar el gobierno o a otros elementos, lo empujan. Y si ocurre lo que tú dices, claro, estamos en una situación donde si el régimen tiene posibilidades de sostenerse, probablemente lo que vamos a volver en algún punto es a lo que tú mencionas, negociaciones, acuerdos, verificaciones que a lo largo de las últimas décadas han ido y venido, con episodios como bombardeos y envío de misiles cruzados, digamos. Sí, lo cierto es decirle a la población iraní, sigan en la calle y sigan protestando hasta que caiga el régimen, también es muy peligroso para la población iraní. Trump dijo hace un mes y pico o 2 meses, la ayuda va en camino, pero la ayuda va en camino ¿para qué? Esta ayuda no es lo que el pueblo iraní necesita, si es lo que quieren. Si es que quieren derrocar el régimen, bombardeándole o haciendo un bombardeo no va a generar un cambio de régimen. Y creo que Trump dio muestras también otra vez de lo complicado de su proceso de toma de decisiones cuando anuncia eso e inmediatamente después se sienta en la mesa de negociaciones y llevan ya un mes. Entonces, ¿qué es lo que quiere Trump? Quiere negociar una rendición del régimen para evitar una guerra y así imponer sus condiciones sin tener que entrar y derrocar al régimen. Eso no está pasando. Entonces ahora dice, bueno, hay que derrocar al régimen, pero bueno, el régimen, ¿quién lo va a derrocar? Por eso es muy difícil de entender qué es lo que está pasando porque no sabemos qué es lo que quieren. Y nuevamente, si lo que quiere es negociar, conseguir un acuerdo mejor que el que consiguió Obama, si esa es toda su leitmotiv, entonces todo esto es bastante teatral, digamos, para conseguir que Irán anuncie más concesiones para tener un acuerdo mejor, sin cambiar el régimen. Por lo tanto, otra vez queda en duda la idea original de Trump de decir, bueno, voy a ayudar a los iraníes a cambiar su régimen. No, lo que quiere es un acuerdo. Ahora, ¿cómo conseguir ese acuerdo? Por ahora es a través de la imposición de la fuerza, de demostrar supremacía militar ante cualquier enemigo, cosa que no está pasando solo aquí, lo demostró en Venezuela y lo está demostrando incluso con países aliados, al tratar de imponer a Europa condiciones para adquirir Groenlandia. Es parte de la doctrina, es parte del pensamiento de Trump de cómo conseguir beneficios en los acuerdos a través de la imposición de la fuerza. Estamos conversando con Luciano Sacar, analista político de Medio Oriente y el Golfo, que está en este minuto en Qatar. Estamos viendo también imágenes de, en este minuto, Israel, que está bajo alerta de posibles bombardeos por parte de Irán. Hace ya algunas horas el régimen iraní sacó un comunicado señalando que había enviado entre 35 y 70 misiles a territorio israelí. Luego también se ha señalado que ha habido, y nos comentaba también Luciano, bombardeos a
otros países, en particular dentro de la zona del Golfo Pérsico, aquellos que tienen bases estadounidenses con esas bases como objetivo potencial. Y la pregunta que tengo para cerrar este contacto, Luciano, tiene que ver con justamente este rol, digámoslo así, del multilateralismo. Estaba viendo que hace algunos minutos la jefa de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sacaba una declaración donde decía que los últimos acontecimientos que tienen lugar en Oriente Medio son peligrosos. Dice, obviamente el régimen iraní dice ha asesinado a miles de personas, sus programas representan una grave amenaza para la seguridad mundial. Ha señalado también que es prioritario la protección de los civiles y el derecho internacional humanitario, pero por otra parte, digámoslo así, aparece bastante lejana la acción de organismos como Naciones Unidas, aunque el régimen iraní pide la intervención del Consejo de Seguridad para detener los bombardeos, y daría la impresión que lo que queda son esfuerzos, por ejemplo, como los de Omán, o por ejemplo, como lo que pueda empujar la coalición de países del Golfo para que eventualmente estas conversaciones se retomen de alguna manera, para que haya puentes. ¿Cómo ves tú este escenario en términos de por dónde los esfuerzos multilaterales podrían ayudar a descomprimir esta situación que se ve tan tensa y que cada cierto tiempo tiene episodios como esto que estamos viendo en esta mañana? Bueno, sin duda creo que los más interesados y los únicos que tienen cierta capacidad y que la han demostrado hasta ahora son los países del Golfo. Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, Pakistán, Turquía han sido países que han interferido o tratado de intervenir para evitar un ataque, por ejemplo, de Estados Unidos, para mediar y negociar con Irán para conseguir determinadas concesiones por parte de Irán. Los intercambios son bastante importantes, sobre todo con Omán y Qatar. Son los más interesados y los que podrían llegar a hacer algo. El problema es que estamos escuchando otra vez misiles. Entonces tienes una alerta. Si tienes que ir al refugio, te lo agradecemos mucho, te agradecemos mucho el contacto. No hay refugio aquí, pero bueno. Lo primero pero están cayendo. Hoy. Vale. Bueno, ya no me acuerdo lo que estoy diciendo, perdón. Si quieres podemos dejar el contacto acá, como decimos. Lo primero es la seguridad, y entendemos que en estas zonas, lo conversábamos antes también con un contacto que teníamos con Leo Corri desde cerca de Tel Aviv, existen estas alertas, se escuchan las alarmas o se escuchan los misiles, y es una situación que sin duda, más allá de los roles de analistas que tiene cada uno, por supuesto que toca también en la vida cotidiana de ustedes y de quienes viven en la zona. Sí, es una situación. El problema es lo que digo, lo que está pasando ahora, que viene otra oleada después de 2 horas o 1 hora y pico de la anterior. Ya estamos ante algo que evidentemente es una respuesta a más larga escala. Entonces, si esto es un teatro y no... Lo siento, siguen habiendo ruido. Tengo que... No te preocupes. Te agradecemos muchísimo el contacto, Luciano Zacara. Vamos a seguir en contacto contigo. Mantente seguro, eso es lo más importante. Muchas gracias por tu comunicación. Estábamos conversando en CNN Chile con Luciano Zacara, analista político del Medio Oriente del Golfo, que está en Qatar. Muchas gracias, Luciano.